Sí, buenas tardes. Pues nosotros somos el equipo y vamos a presentar el tema de cambios en la legislación laboral relacionados con la pandemia en el COVID 2019 aquí en México. Como pueden saber, el debate tiene a favor y en contra. Tenemos a favor a las compañeras Yarrida Monroy y Alexandra Vázquez. En contra está la compañera Mónica Díaz y Soledad Sauco. Entonces, para iniciar, y sea esto muy breve y no aburrirnos, vamos a iniciar con la parte a favor. Muchas gracias. Bueno, como parte de este debate, yo quiero expresar mi firme postura a favor de los cambios en la legislación laboral en México que surgieron como respuesta a la pandemia. Mi apoyo a estas medidas se basa en varios pilares fundamentales que buscaron proteger tanto a los trabajadores como a las empresas en aquellos tiempos sin precedentes. Primero, los ajustes a la legislación laboral permitieron la flexibilidad en el trabajo, especialmente a través de la incorporación del teletrabajo o home office, como se conocía. Esto ayudó a la adaptación y la continuidad de las operaciones empresariales. Segundo, los cambios legislativos reforzaron la protección a los trabajadores en este contexto de crisis sanitaria, reconociendo el COVID-19 como un riesgo de trabajo. Tercero, una de las medidas más significativas adoptadas fue la iniciativa que reformó el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, la cual fue modificada para atender las necesidades de los trabajadores en medio de la crisis sanitaria. En marzo de ese año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió la guía de acción para los centros de trabajo ante esta situación. La guía incluía material de difusión sobre los cambios de hábitos, información sobre el virus y sus implicaciones. Igualmente brindó una recomendación para la planeación, capacitación, prevención, protección y monitoreo ante la pandemia. Por último, se implementaron programas de apoyo económico, social para los trabajadores que se vieron afectados por la pandemia, tales como el seguro de desempleo temporal, también el programa de apoyos para el bienestar de niñas y niños y la ayuda económica para los no asalariados. Estas iniciativas fueron fundamentales para mitigar el impacto económico de la crisis en las familias mexicanas. Gracias. A ver, le vamos a dar la participación ahora a la postura en contra. ¿Qué tiene que decir al respecto? Hola compañeros. Bueno, nuestra postura en contra va principalmente con los posibles impactos negativos que ha tenido pues la pandemia. Sabemos que a consecuencia de la pandemia se han hecho varios cambios que posteriormente pues han involucrado más que nada en este ámbito laboral, pero sin embargo dentro de estos cambios, como bien lo menciona la postura a favor, es que han sido a personas pues principalmente vulnerables, como lo son los trabajadores. Pero sin embargo, nosotros le preguntamos y cuestionamos, ¿en realidad estos cambios han favorecido en realidad a todos los trabajadores? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros sabemos, y de hecho en las investigaciones dentro del INEGI, se ha mencionado partes de trabajos laborales, pero informales. ¿Qué pasa con estos trabajos informales? Eh, Aquellos son los que trabajan fuera de empresas, como pues podría decirse que por propia iniciativa de ellos. No tienen seguros, no los cubre lo que es la parte del seguro social. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? En realidad, estas leyes siempre han favorecido, como tal lo dicen, a los trabajadores, pero no en realidad a todos. En este caso, pues hacemos mención principalmente de aquellos trabajos informales porque son los que menos reciben apoyo y aparte son los más afectados que hubo en esta pandemia. Eh, Al momento de que mencionan que hay un seguro de desempleo,
En realidad, y estos cambios que se han visto dentro de la Ley Federal del Trabajo, solamente abarcan, como bien lo dicen, trabajos, pero formales. En realidad, ¿qué pasa entonces con aquellos que no tienen este trabajo, pues, formal? Lo menciona en los seguros, incluso cuando una persona quiere solicitar este tipo de seguros de desempleo, uno de sus principales requisitos, pues, es principalmente haber sido despedido injustificadamente y que haber cotizado mínimo 6 meses dentro del IMSS. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que ni siquiera cuentan con un seguro? También incluso vemos que no solo hubo afectaciones dentro de los trabajos informales, sino que también dentro de los formales, porque se encuentran en trabajos aquellos donde solamente pueden tener algún contrato, pero tampoco los aseguran a aquellos. Sí sabemos que a lo mejor a las personas mayores de edad o de hecho incapacitados hay apoyos, pero ¿qué pasa con estos? A estos no, ni siquiera les han hecho algún tipo de beneficios. Hay apoyos, pero siempre hay trabas, hay requisitos y al final de cuentas nunca les dan respuesta. Entonces siempre las personas tienen que ver por su propia cuenta. Es todo. A ver, le vamos a dar la palabra ahora al equipo a favor. ¿Qué tiene que decir al respecto? Adelante. Claro, como bien lo comentaste, en cierta parte tienes razón, únicamente es para trabajadores que están totalmente formalizados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tenemos que empezar por algo y eso es un punto muy importante, no mencionar que se busca proteger a los trabajadores en situaciones de vulnerabilidad, ya que se les está permitiendo lo que es el trabajo desde casa a personas de 60 años y a algunos otros grupos vulnerables en este caso, ¿no? También se están considerando los días de trabajo alternados para trabajadores, personas que tienen hijos menores de 12 años o que estén cursando la educación básica. Además de que se prescriben ya ahorita en estos tiempos los horarios de entrada escalonados respetando igualmente las jornadas de 8 horas. Además de ello, pues se está implementando el trabajo de home office. Las modificaciones han incluido disposiciones específicas para regular el trabajo en línea. Podemos contemplarlo en las reformas del artículo 311 de la Ley Federal de Trabajo, donde se reconoce el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento del patrón, por lo que ya no se requiere la presencia física de los trabajadores en los centros de trabajo. Sin embargo, lo pueden estar realizando desde casa, que es una opción que considero yo da una postura a favor de este tema. Gracias. A ver, adelante, la posición en contra ahora, ¿qué nos va a decir? Compañeros, pues si bien hoy nos reunimos para discutir este tema crucial que ha impactado profundamente a lo que es a la sociedad mexicana durante la pandemia COVID-19, pues los cambios propuestos en la legislación laboral. Si bien es cierto que la crisis sanitaria ha desencadenado desafíos sin precedentes a los trabajadores y en la economía en general, pues también se debe ser cauteloso al considerar cualquier ajuste normativo que puede socavar los derechos fundamentales de los trabajadores. Es evidente no lo negamos que la pandemia promovió el trabajo remoto como medida de seguridad. Sin embargo, este cambio también ha traído consigo diferentes desafíos significativos. Por ejemplo, el aislamiento social asociado con el trabajo remoto ha impactado negativamente en la salud mental de los trabajadores, generando estrés, ansiedad y debido a la falta de interacciones personales y el contacto social. La conciliación entre la vida laboral y personal se ha vuelto aún más complicada, lo que lleva a las jornadas laborales prolongadas y agotamiento. Más allá de los efectos de la salud mental, el cambio legislativo propuesto podría aumentar la inestabilidad laboral de facilitar la rotación y los contratos temporales. Esta falta
de seguridad laboral podría exponer a los trabajadores a despidos injustificados y erosionar a su estabilidad financiera. Además, que existe un riesgo real de menoscabar los derechos sindicales y la capacidad de negociación colectiva debido a la posición de los trabajadores frente a otros trabajadores. Por lo tanto, nuestro argumento va más allá, a que es imperativo considerar también el impacto de desigualdad que estos cambios podrían enfrentar en diferentes grupos de trabajadores, sobre todo en los más vulnerables, como los empleados informales o de bajos ingresos, que estos podrían sufrir desproporcionadamente la falta de accesos a beneficios tradicionales como lo que es la atención médica, la seguridad social y pues aún más profundizar en las desigualdades económicas y sociales ya existentes. Si bien reconocemos la necesidad de adaptación durante estos tiempos desafiantes, debemos asegurarnos de que cualquier cambio a la legislación laboral se realice con prudencia y cautela, protegiendo siempre los derechos y la dignidad de los trabajadores mexicanos. Y es aquí para refutar cualquier amenaza que pueda socavar los principios fundamentales. Eso es todo. A ver, como última participación tenemos la participación a favor de las compañeras. Adelante. Bueno, pues si bien es importante proteger los derechos fundamentales de los trabajadores, como se ha mencionado en todo este debate, igualmente es importante reconocer que estas legislaciones brindaron flexibilidad para que pudieran garantizar la continuidad de las actividades laborales, permitiendo así que las empresas se ajustaran a nuevas realidades que nos sorprendieron a todos, por cierto, y que ayudaron a comprometer la estabilidad económica, a no comprometer, perdón, la estabilidad económica y ayudar en conjunto a todo el país. Además, a pesar de los desafíos que, como han mencionado, enfrentó el trabajo remoto, también ofrece beneficios significativos, como lo fue la autonomía, el ahorro en los desplazamientos, para así mitigar también los contagios, la flexibilidad, además en la organización del trabajo y de la familia. Igualmente, implementar estas regulaciones fomentaron de manera equitativa y segura, contribuyendo a mejorar la calidad de vida en esos momentos. Por otro lado, también es importante reconocer la importancia de los derechos sindicales, que nadie ha hablado de ello, ya que esto ayuda a la negociación colectiva en el ámbito laboral. Igualmente, la flexibilidad de la legislación laboral no necesariamente implicó una disminución en esta protección, sino por el contrario, brindó nuevas oportunidades para fortalecer la organización de los trabajadores y promover acuerdos justos que beneficiaron a ambas partes, tanto a las empresas como a los trabajadores. Ahora, por otro lado, también hablaron de que muchos trabajos informales no tuvieron alguna ayuda. Sin embargo, algunas de las zonas del oriente, como es Iztapalapa, que se cuenta como una zona muy vulnerable, tuvo apoyos desde el 2020, cuando comenzó la pandemia, apoyos económicos, sociales, como lo fue Mercomuna. Esto ayudó muchísimo a las familias que en ese momento se encontraban en una situación muy vulnerable. Gracias. A ver, la postura en contra, la última, para ya darlas al final las conclusiones, por favor. Bueno, dentro de lo que se ha mencionado anteriormente, sabemos que ha visto estos cambios y apoyos. Sin embargo, si nos enfocamos solamente en una zona, pues yo creo que tampoco es como que digamos que pues lo más que se ha estado analizando. En realidad creo que se debería de enfocar pues más a varias zonas. Creo que sabemos que dentro de la pandemia hubo muchos decesos
no solo en un lugar, sino simplemente fue todo el mundo. Entonces, como país, pues lo que solicitamos más que nada dentro de mm, las ideas o algunas soluciones es que pues se analice más que nada en estos cambios que se han realizado, donde se analice desde una perspectiva de la priorización o priorizar más que nada los derechos fundamentales de los trabajadores. Yo sé que sí se ha visto a favor de pues en realidad como tal a trabajadores, pero en realidad a veces se deja muy de lado estos trabajos que son informales. Como bien también no se ha mencionado, es muy importante la salud de cada persona. Muchos no tenemos ni siquiera, más bien no tienen el seguro social o al menos atención médica. Y sin embargo, tienen que abastecer esta necesidad de, por su cuenta, lo cual pues a veces cada persona va pues al día en cuestión económica, entonces a veces ni siquiera pues llegan a decir que pues tienen lo suficiente como para cubrir una necesidad médica como se vio en este caso de la pandemia, de los decesos, pues principalmente fue eso, la necesidad económica, eh, los casos donde, pues, de hecho, hasta el abastecimiento de medicamentos era insuficiente. Todos estos aspectos sabemos que son muy importantes, pero, pues, principalmente en este punto lo que queremos es que en realidad, pues, se analice la situación de manera pues muy, mm, ¿cómo podría decirlo? Muy, pues, a ayudar más que nada, ayudar a todos. E igual, seguir más que nada, como bien lo dice en el artículo 123 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que pues el trabajo, perdón, los trabajadores tienen pues derecho a condiciones laborales pues justas y equitativas. Y eso es principalmente lo que buscamos como posición en contra, porque sabemos que sí ha visto cambios, pero no se ha favorecido como tal. Dentro de nuestro último punto, pues simplemente lo que buscamos es que se implementen regulaciones laborales equitativas que salvaguarden pues tanto a trabajadores como también lo mencionaron la contraparte, como también las empresas. Esto pues más que nada para apoyar a todos aquellos y sea pues equitativo estos apoyos. Es todo. Bueno, como ya tenemos muy poco tiempo, nada más vamos a dar espacio para que cada parte dé sus conclusiones y al final daremos un veredicto. Adelante, las compañeras. Ok, quiero mencionar también otro punto importante en una postura a favor, ya que, bueno, hace un momento comentaron acerca de la salud relacionado con el COVID. Esto en reformas laborales, en caso de algún contagio, existen las obligaciones de pago, donde el IMSS debe emitir un certificado de incapacidad por enfermedad general al empleado, además de que el empleador deberá pagar el salario en su totalidad los primeros 3 días de la incapacidad y a partir del 4.º día el IMSS pagará un subsidio diario equivalente al 60% del salario reportado en el IMSS. Y en caso de ser una persona discriminada por COVID, el empleador puede ser responsable, ¿vale? Esta es una cosa muy importante para una postura a favor. Y como último punto, en una conclusión, quiero mencionar que las actualizaciones que se han dado en cuanto a la reforma laboral tienen por objetivo establecer un marco legal renovado, ya que han pasado 52 años sin ningún cambio, lo que ha provocado un rezago en la materia. Es importante que las reformas laborales estén actualizadas en sintonía con los avances científicos a nivel mundial, ya que si ponemos atención, hoy en día se contemplan varias enfermedades que no se encuentran dentro de la ley federal aún, es decir, que ya no están garantizando todos los los beneficios laborales. Gracias. A ver qué tiene que decir la contraparte. Claro, como nuestra conclusión, pues comprendemos que el Estado mexicano pues tiene igualmente una gran responsabilidad. Si bien ya se ha mencionado que hay ¿cómo decirlo? Como un seguro, pues creo que también es importante considerar al empleo informal,
que esta disyuntiva de establecer políticas públicas que también permitan el empleo digno de los millones de trabajadores que ya están desempleados aparte. Entonces, es más buscar el empleo de millones de trabajadores que están ocultos por la llamada economía informal, que en realidad es una forma más de desempleo. Asimismo, también creo que la falta de regulación adecuada puede propiciar la explotación laboral y profundizar, pues como había mencionado anteriormente, estas desigualdades sociales y económicas. Pues si bien el Estado, según el artículo 3 de la Ley Federal de Trabajo, pues nos menciona que protege a los trabajadores contra condiciones abusivas o injustas en el trabajo, incluyendo la prohibición de condiciones laborales o injustas, pues puede surgir de una regulación laboral poco sólida, lo cual es nuestro objetivo de nuestra postura en contra de mostrar la parte negativa del trabajo remoto. Asimismo, pues también debemos considerar el impacto negativo de los derechos sindicales, como nos comentó nuestra compañera Yadira, que no se había mencionado esta parte. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 357 de la Ley Federal de Trabajo, pues se reconoce que el derecho de los trabajadores a formar sindicatos y negociar colectivamente, garantizando así su protección y de sus intereses laborales. Y ahí está, y se está bien. Sin embargo, hacer un trabajo remoto no se tiene esta flexibilidad para que sea colectivo, ya que muchos se encuentran en esta disminución, desigualdad social, en donde no tienen esta posibilidad de estar conectándose adecuadamente con los horarios establecidos. Así que ese es nuestro último punto. Y pues bueno, finalmente, pues establecer que el diálogo entre los actores vinculados en el mundo del trabajo pues tendrá que estar orientado a buscar soluciones positivas. Por último, pues resaltar la importancia de la regulación laboral efectiva. La flexibilidad excesiva, como mencioné, pues puede abrir una puerta a la explotación laboral. Y es esencial que cualquier cambio en la legislación garantice la equidad y justicia, protegiendo los derechos laborales de manera efectiva y considerando los intereses de todos los trabajadores. Eso es todo. Bueno, pues a ver, compañeras, si usted me permiten, con esto cerraríamos. ¿Alguien tiene alguna participación? Ok, cerraríamos con esto, dando en conclusión que pues estas son las razones a favor y en contra que cada equipo tiene sus evidencias, tienen sus estudios atrás de esto, así que pues nada más esperamos el veredicto del juez y sería todo, con eso cerraríamos. Bueno, pues buenas tardes. Aquí a los que están a favor y en contra, vamos a dar nuestro veredicto final. Después de revisar los argumentos presentados por ambos equipos y considerar las fuentes proporcionadas, se llegó a la siguiente conclusión. Los cambios en la legislación laboral relacionados con la pandemia COVID-19 en México son una respuesta necesaria y oportuna para enfrentar los desafíos sin precedentes que ha traído consigo esta crisis sanitaria. Las reformas implementadas han buscado proteger los derechos de los trabajadores y garantizar la estabilidad económica en un momento de incertidumbre y dificultades. En el equipo de afirmación ha destacado los beneficios de estas reformas, incluyendo medidas para proteger la salud, seguridad de los trabajadores, así como programas de apoyo económico y social para mitigar el impacto de las crisis en las familias mexicanas. Además, se han mencionado disposiciones específicas para regular el trabajo remoto, proteger a los trabajadores vulnerables y garantizar el acceso a los beneficios laborales. Eso es muy buen punto para el equipo de afirmación. Por otro lado, el equipo de refutación ha planteado las preocupaciones legítimas sobre posibles impactos negativos en los cambios, como es la aceleración de desigualdades económicas y sociales. La falta de acceso a los beneficios laborales y al debilitamiento de los derechos sindicales también ha afectado mucho. Sin embargo, se han proporcionado argumentos sólidos para desestimar estas preocupaciones, destacando las actualizaciones en las legislaciones laborales y en las legislaciones que garantizan la protección de los mismos derechos.
y la inclusión de disposiciones específicas para proteger a los trabajadores en situación de vulnerabilidad. En conclusión, considero que las reformas de la legislación laboral relacionadas con la pandemia COVID-2019 en México representan un avance positivo hacia la protección de los derechos laborales y la estabilidad económica. Si es bien importante abordar las preocupaciones planteadas por el equipo de refutación, las medidas implementadas hasta ahora han sido fundamentales para proteger a los trabajadores y garantizar el equilibrio entre protección laboral y las necesidades empresariales. Por lo tanto, yo como juez otorgo mi veredicto final a favor de la afirmación de que los cambios de la legislación laboral relacionados con la pandemia en México son beneficiosos y necesarios para proteger a los derechos de los trabajadores y garantizar la estabilidad económica en el país. Por lo tanto, decimos que estamos a favor y que damos el gane a los que están a favor de la legislación. Muchas gracias.